Listo. Bueno, entonces, como les decía, abrimos unidad 3, bases de datos geológica, y activamos como carpeta de trabajo fundamento teórico en la base de datos. Listo. Bueno, una base de datos en Surpac, algunos, como les digo, ya tienen conocimiento, consta de unas tablas obligatorias. Entonces, fundamentalmente, ¿cómo funciona el tema de las bases de datos? Digamos que son bases de datos de sondajes, de perforaciones. Suponemos que yo tengo una topografía. Digamos acá. Dentro de mi topografía tengo unas mallas. Digamos, hicimos unos perfiles. De estos perfiles, pues se sacaron las perforaciones. Digamos, la campaña de exploración me dio las perforaciones y de estas perforaciones pues sacamos unas tablas obligatorias que nos van a permitir mm, trabajar en Surpa. Entonces, dentro de las tablas obligatorias está la tabla collar o el collar de perforaciones, que tiene los siguientes campos que son obligatorios. Y como están escritos, deben ser desarrollados porque Surpac los escribe así en el Access. Entonces, un identificador del barreno, que es Hole ID, en minúscula, separado con un guión, los campos correspondientes a las coordenadas Y, X, Z, la profundidad máxima, que es el max depth que tenemos acá. La profundidad máxima, la dirección, y podemos tener hasta 54 campos opcionales. Por ejemplo, identificadores de geoquímica, podemos tener identificadores de posición para cada uno de los puntos, etcétera, etcétera. La siguiente tabla que es obligatoria es la tabla Survey. Digamos que estas dos tablas, collar y survey, se van a juntar en una sola. Yo creo que el diseño, pues o los diseñadores de Surpac, no las hicieron en una sola para que se pudieran entender con otro software de la empresa, como por ejemplo el Minex. Aquí tenemos lo mismo, deben estar conectados, debe haber una conexión entre las dos tablas. Entonces, el Hole ID o el identificador de barrenos es fundamental. Está la profundidad, está los valores de Y, X, Z, pues calculados, o sea, estos valores los toma la tabla Survey, los toma de la tabla collar. Tenemos el DIP, el azimut, tenemos las desviaciones con respecto a la norte y tenemos las desviaciones con respecto al este, y tenemos 53 campos opcionales que se pueden tener en cuenta. O sea, uno puede tener mucha información. Estas dos tablas son obligatorias.
donde Profe, tenemos esas tablas en Surpack. Entonces, aquí en el ejemplo tenemos la tabla collar. Yo la puedo abrir directamente dando doble clic. Es una tabla que no, vamos a mirar que no la haya dado concatenada, porque en algunos casos me dan tablas concatenadas, eso lo vamos a mirar mañana. Por el momento vamos a hacer el ejemplo fácil de trabajar con Access. Esta es una tabla donde tengo un solo barreno, su profundidad máxima y sus coordenadas. Para este caso, que es un collar de oro, digamos, para una exploración para oro, para metales, tenemos 94 barrenos con sus coordenadas y su profundidad máxima. Entonces, esto es obligatorio. Generalmente maneja todos los campos en minúscula porque así los maneja el Access. Como tal, Surpack no es un motor de base de datos. El motor de base de datos que utiliza es Access. Sin embargo, él se entiende con Access a través de una interfase que Surpack la llama MDB. La interfase MDB es la base de datos de Microsoft y la interfase es DDB, que es prácticamente un directorio que se entiende entre los dos software. Tengo la tabla Survey. Esta tabla Survey es una tabla que pues la podemos llamar una tabla, digamos, de intervalos. Entonces, esta tabla tiene el azimut, la profundidad para cada intervalo y él nos muestra las desviaciones tanto azimutales como verticales. En este caso tenemos, por ejemplo, que de la profundidad de 0 a 30 metros, pues se desvió aproximadamente 1.3 grados en la vertical y 5.23 grados con respecto a la norte. De 30 a 60 grados se desvió, pues, 3 grados con respecto al punto inicial y 2.5 grados con respecto a la norte. Y así sucesivamente para todos los barrenos. Esas son las primeras tablas, las fundamentales. Entonces vamos a mirar cómo las llevamos. Igual pues lo voy a hacer paso a paso. Obviamente todo es susceptible de mejora. Si ustedes tienen un método más fácil que hacerlo, de hacerlo, bienvenido sea. No tendríamos problema. Estamos aquí eh, estamos pues digamos en un escenario académico donde pues podemos desarrollar entre todos muchas cosas. Entonces, dentro de los perfiles de Surpack, podemos cargar el perfil de base de datos geológicas. Entonces, hacemos clic derecho, Profiles, seleccionamos aquí Geology Database. profe, Dígame, usted de casualidad tiene una tablita, un Excel, pues una tablita donde podrían ir las diferentes opciones o campos que fue ir en Survey o en Collier, pues que nos pueda recomendar, por ejemplo, seguramente el año, la persona que hizo el pozo. De pronto tienes algún ejemplo de un listado que nos puedas facilitar. aquí a la mano no, pero mañana te lo consigo. Ah, gracias. Bueno, listo, perfecto. Entonces, aquí tengo Geology Database. Sí, eso depende también de quién hizo el logueo, quién hizo la exploración, el nombre, por ejemplo, a veces tiene el nombre del taladro, las coordenadas, bueno, en fin, muchas características que se pueden mostrar, ¿sí? Para que cuando ustedes hagan la correlación, pues les quede lo más exacto posible, ¿sí? Bueno, cargamos nuestro perfil, Profiles, Geology Database, y resulta que se pueden utilizar dos métodos para poder traer la información
a Surpac, después de haber creado la base de datos. Uno es el método directo utilizando Access. Ojalá pues esté instalado en la mayoría de equipos. A veces se nos presenta el problema que no está instalado. Y el otro es hacerlo por datos concatenados. Generalmente la concatenación pues es un poco más dispendiosa, pero nos sirve cuando trabajamos, por ejemplo, exportamos datos a Datamine o a otro software, incluso a Minex. Entonces, por el lado fácil, aquí ustedes tienen su menú, Database, Edit, Analysis, Display, Sections, Composite, Extract y Report. Esos son los menús básicos. Y aquí están las barras de la barra de herramienta básica y el menú principal. Entonces, en Database vamos a crear una base de datos nueva, Open New. Acá. Database, Open New. Y vamos a crear la base de datos oro. La vamos a llamar así. Listo, le damos a aplicar. Y esto pues es un tema ya más sencillo. Nos dice, defina una nueva base de datos. Le doy aquí a aplicar. Aquí esta parte es importante. Resulta que si yo quiero una base de datos que se entienda con cualquier software, la opción es Access 2000 o Access 97, las que tienen extensión .mdb, que es Microsoft Database, que es la extensión de Access. Estas dos. Estas ya son extensiones, pues también de Access, un poco más modernas, pero he tenido problemas con ellas. Yo les sugiero utilizar Access 2000. No tiene ninguna diferencia circunstancial. Funciona en cualquier paquete de Office. Entonces seleccionen aquí en Database Type Access 2000. Y le damos base de datos calculada. Es decir, para que se pueda entender con Survey. Me dice YXZ Survey Ensample Coordinates. Es decir, que si le doy calculada, se une o se van a juntar las dos tablas, tanto Survey y Collar. Bueno, le damos a aplicar. Él me muestra, me dice que si quiero crear tablas opcionales, lo vamos a hacer por Access. Después miramos el método tradicional para hacerlo por Surpac mañana. Le damos aquí a aplicar. Entonces él me dice que va a definir los siguientes campos para todas las tablas. Entonces me muestra collar. Fíjense que los campos son obligatorios. All ID, YXZ, MaxDep, AllPath. Y esos campos son obligatorios y están en minúscula. Así que en la tabla de Excel deben estar similar. Si yo tengo campos opcionales, los puedo crear acá. Eso depende de cada tabla que vayamos haciendo. Pero vamos a dejar la tabla básica. Survey tiene también sus características. Aquí están. Y tengo Translation, que es una tabla que, digamos, me va a servir a mí para hacer eso. Para poder, digamos, en cierta medida, si yo tengo una base de datos en Minex, donde no se llama Whole ID, sino se llama Bore Whole, entonces poder decirle a él, mire, la tabla Bore Whole de Minex se llama Whole ID en Surpa. Aquí estilos, me va a guardar los estilos como colores, códigos, colores de línea, estilos de mar. Señor. Entonces, él me va a guardar toda esa información ahí. Inmediatamente pasó lo mismo. Sí. Perdón, por aquí tengo un...
No sé por qué no me está silenciando. Bueno. Listo. Entonces le vamos a aplicar. Ya cuando creé la base de datos, si ustedes se fijan en el explorador, me aparece oro.ddb. Ese es el archivo de conexión que nos está conectando la base de datos de Surpac con la base de datos de Access. Resulta que yo no tengo, aquí no me aparece la base de datos de Access. Le voy a dar clic derecho y le voy a dar refresh. Acá refrescar. Y me va a aparecer la extensión oro.ldb y oro.mdb. Esta es la librería de la base de datos. Y esta es la base de datos de Access. A su vez me aparece conectada la base de datos. Me aparece conectada en la parte inferior acá. Como les digo, esto pues para los que no recordaban dónde estaba y los que ya recuerdan, pues ya saben muy bien el manejo. Es un menú desplegable donde puedo desplegar los barrenos, display drill holes, drill hole display styles, identificar un barreno, ocultar un barreno o cerrar la base de datos. Como la base de datos está vacía, no tiene ningún fundamento tenerla conectada en este momento, entonces le van a dar close. La vamos a cerrar ahí. ¿Listo? Ahora bien, Perdón, una vez que ingeniero, a mí esté... me sacó un error. Creo que no tengo instalado el Access porque me botó ahí un error a lo que fue crear la base de datos. Permítame, miramos qué error tiene. Vamos a mirar, por favor, si me compartes la pantalla. A ver. ¿Sí me puede compartir la pantalla? Por favor, miramos el error que le sale. Por favor, muéstreme en la pantalla para ver cuáles son los errores que les están saliendo. Sí, señor. Mire, me salió este error. Bueno, ese es un error común que pasa con el Access, ¿sí? Porque normalmente toca reinstalar el Office, ¿sí? Es porque la versión del Sí, Office le falta un complemento. ok. Esto sucede porque, miren, tiene una base de datos de 32 bits, ¿sí? Y la base de datos o el motor es de 64 bits. Entonces hay que actualizar el Access. Ah, Por ok, eso no la listo. crea. Pero aquí la tiene ya Oro MDB. Dele continuar ahí. Dele, si no se puede conectar. Dele, a ver, déjeme ver. Dele OK. Permítame mirar aquí arribita. Igual está en la carpeta de trabajo, ¿cierto? Sí. Está en C. Sí, Sí. sí, sí. Intente abrir oro.mdb, la de abajo. Dele doble ¿Con clic. un doble clic o Sí, con la doble clic, base? sí, señor. Doble clic. Listo, ahí. ¿Sí le abrió el Access? Está cargando. Vamos a mirar a ver si abre. Abrió, pero está en blanco. Sí, sí, ese es el problema. Jessica, ¿tiene el mismo problema? Sí, exactamente el mismo. Mm, sí, es por la versión del Access. Entonces, ahí hay que pegarle una actualizadita al Office. Digamos que esa es la desventaja.
Es una desventaja ahí. ¿Ahí qué Office es recomendable? ¿Cuál Que Office tiene? este es 2019. Sí, pues raro. Pero es que el problema es porque se instaló en 32 bits y es mejor instalarlo en 64 bits. Ese es el lío. Ah, bueno, listo. Mira, espero mañana se lo Vamos a pueda hacer. mirar a ver qué podemos hacer. Bueno, listo. Porque el paso siguiente, ya desconectada la base de datos, es cargar la información en el Access. Entonces le dan clic, doble clic a oro.mdb. Esperamos ahí que él nos abra la aplicación. Profe, ¿a cuál de las dos? ¿A la DDB o a la MDB, LD? MDB. Ah, La ok. DDB tiene que estar desconectada. Punto MDB Listo, para que profe, nos abra gracias. el Access. Es que Ok. el Office ahora cambió a Office 365. ¿Sí? Entonces ahí le hicieron unos cambios. Ese es el problema. Ingeniero, yo tengo el Office 365, o sea que el problema, tengo que volverlo a descargar, pero para la versión de 64 bits. Ujú. Sí, señor. Ah, bueno, gracias. Aquí les apareció cuando lo están abriendo, les aparece una cinta aquí amarilla, le dan a habilitar el contenido y nos va a mostrar las tablas collar, estilos, survey y translation. Digamos que son las tablas básicas que crea él. Entonces, por este lado, la manera de importar los datos es súper rápida. O sea, aquí no tendríamos ningún inconveniente. Si ya estamos acá, le damos clic derecho sobre cualquier tabla, no hay ningún problema. Y le damos importar y acá seleccionamos desde Excel. Clic derecho, importar desde Excel. Entonces me dice, selecciona el origen y el destino de los datos. Entonces vamos a darle aquí en examinar. Vamos a buscar en el disco duro pues la carpeta de trabajo que estamos manejando. Vamos a ir pues, al disco C. Vamos a seleccionar curso Surpac, los datos, la unidad 3, la carpeta dentro de la carpeta que se llama S004, Database Fundamento Teórico, y ahí seleccionamos collar. ¿Listo? Le damos a abrir y aquí tengo una serie de 3 opciones. Entonces me dice importar el origen de datos en una nueva tabla de la base de datos actual. Esto es para tablas nuevas que no estén definidas acá, o sea, que sean diferentes a collar, estilo, survey o translation. La segunda opción me dice anexar una copia de los registros a la tabla. Esta es la opción que vamos a activar, porque el Excel, yo tengo una tabla llena y tengo que pasar esos datos a Access. Entonces aquí anexar una copia de los registros a la tabla y aquí selecciono collar. Fíjese que aquí aparece pues para seleccionar cualquiera de las 4 tablas que están ahí. Lógicamente voy a importar collar, entonces anexar una copia de los registros a la tabla collar. Le damos a aceptar. Él va a leer los datos desde el Excel. Vamos a ver por qué se está demorando. Ahora sí. Va a leer los datos aquí desde el Excel, donde me muestra un encabezado. Le digo siguiente. Que se había demorado tanto. Y le doy acá, al darle siguiente, él tomó
la primera opción de datos con encabezados y le damos finalizar. Profe, a mí no me cogió el encabezado. Me puso campo 1, campo 2. No, dale siguiente, a ver. Y ya miramos. Entonces ya me presentas. Profe, pero no hubo un intercambio en las coordenadas, que veo que la X empieza por 1.700.000. Bueno, cuando le dan finalizar, si ustedes abren la tabla aquí collar, pues ya está cargada de información. Mucho más rápido. ¿Sí? Tiene uno ahí toda la información. Revisen si les cargó de esta forma. Ya una vez la revisen, le pueden dar cerrar aquí. Normal, le dan cerrar a la tabla. ¿Cuál era el error? ¿Quién que No, no profe, vi? cargó bien. Cargó sin ¿Cargó ningún bien? problema. Ah, Gracias. bueno, Sí, listo. señor. Vale. Bueno, y ahora nos toca cargar la tabla survey. Cuando vayamos a desplegar los barrenos en Surpack, como les digo, estas tablas son vinculadas. Sencillamente nos va a desplegar una sola tabla que es collar. Entonces le doy clic derecho, importar, Excel. Clic derecho, importar desde Excel. Selecciono aquí examinar. Ya igual la ruta está cargada ahí. Selecciono survey. Le doy a abrir. Selecciono aquí la segunda opción, anexar una copia de los registros a la tabla. Busco la tabla survey. Y le doy a aceptar. Entonces tengo Azimuth, Depth, Deep, All ID. Doy siguiente. Me deje aquí el encabezado y le doy finalizar. Y de esa forma tan sencilla se carga la información. Ya tengo esta información pues cargada acá. Obviamente puedo importar las otras tablas, pero pues lo vamos a hacer paso a paso. Entonces, se puede hacer de una vez. Vamos aquí a cerrar el Access. Nos queda acá el Surpack. Estando aquí en el Surpack, vamos a seleccionar aquí Oro DDB. Verifiquen que no esté conectada aquí abajo, que no tenga nada. Ah, que se me olvidó abrir el Access. Entonces selecciono acá Oro DDB. La arrastro. Y listo. Nos queda aquí conectada. Le vamos a dar aquí Display Drill Holes. Vamos a darle aquí desplegar los barrenos. Nos aparece aquí en Display Drill Holes. Le vamos a dar acá rescalar, lo dejamos activo, la vista en planta. Retiramos la restricción para los barrenos. Dice acá Add Constraint to Holes, se la quitamos. Seleccionamos la tabla collar. Le dejamos aquí un color que se pueda visualizar bien, llamativo. En Cylinder Style, yo le puedo dejar con ancho fijo y radio de 1 metro. Vamos para verlo, pues grande. Obviamente no es lo real, pues se hace una exageración, es más para verlo un poco desde el punto de vista ahí visual, más de visualización que de otra cosa. Seleccionamos aquí Labels.
y por ejemplo, no tengo nada para mostrar, porque a veces las tablas me permiten mostrar algunas cosas. Entonces, está activo acá Trace Styles, collar, le damos a aplicar y listo, nos muestra la base de datos desplegados, pues cada uno de los barrenos. Obviamente, cuando usted le da acá Display Drill Holes, fíjese que solo deja la tabla collar, porque como les decía, la tabla collar y la tabla survey son una sola. ¿Listo? Entonces, estando acá desplegada, pues fácilmente ya la podemos dejar en vista en planta. Si yo cargo, por ejemplo, acá la topografía, pues puedo ver dónde está o en qué parte se hizo el proceso de exploración. Pues obviamente pues, tiene muchísimos barrenos, pues fue una campaña completa. Se va en el rumbo y acá sacaron pues los diferentes, digamos, perfiles o la diferente película. Yo puedo acá borrar la capa topografía porque esto queda en el main graphic layer. Le puedo dar ZA, le puedo dar ZO para que me haga un zoom. Y aquí le puedo decir que me muestre una grilla en 2D para más o menos dejar esto cada 50 metros. Está muy grande, 100%. Y le voy a aplicar y más o menos veo cómo está ubicado estos barrenos. Entonces estos barrenos están desde aproximadamente desde la sección 7100 norte hasta la sección 7600 norte. Cada uno pues va a tener como un espaciamiento, cada sección acá. ¿Cómo puedo ver el espaciamiento? Pues entre barrenos. Sencillamente aquí selecciono en el menú Enquire, Bearing and Distance Between Two Points, acá, y selecciono, por ejemplo, estos dos barrenos. Puedo seleccionar este y arrastro. Me queda una lineecita blanca y me muestra que la distancia horizontal es de 39.2. Puedo mirar otro barreno por acá. Aquí, distancia de 41.82. Puedo mirar otro barrenito por acá, otra sección de acá a acá. Me da 40. Más o menos, entonces la separación promedio, pues es de 40 metros entre secciones. Más o menos, pongámosle 0.5 para que tenga ahí como esa desviación. Entonces están separados 40 metros. Voy a ocultar aquí la grilla. Display. Hide grid. Acá el comando se lo está mostrando. Él siempre le muestra los comandos acá. Borrar la grilla es con el comando ERG. Bueno, ahora vamos a mirar qué tablas opcionales tengo, porque no son tablas obligatorias de Surpac. Las tablas obligatorias son collar y survey. Entonces tengo una tabla que se llama geología. Aquí está en Excel. Generalmente estas tablas tienen unos campos obligatorios porque estas tablas normalmente son tablas que se llaman de intervalo o son tablas de tipo intervalo. ¿Por qué son tablas de tipo intervalo? Que puede ser cualquier tabla que maneje profundidad desde, profundidad hasta. Son las que se conocen como tablas de intervalos. Que esto pues lógicamente va en el logueo
en el testigo donde me va mostrando para cada barreno, desde la profundidad mínima hasta la profundidad máxima, desde el mínimo hasta el máximo, me va mostrando la litología. Entonces la estratigrafía, aquí yo la puedo ver. Aquí tengo los diferentes códigos estratigráficos en la columna, dependiendo de la, digamos, del logueo que se haya realizado. Entonces, de 0 a 2 metros encontramos, bueno, eso es una arcilla, de 2 a 6, de 6 a 15, de 15 a 16, y así sucesivamente, hasta llegar a la profundidad máxima del barreno, que es 100. Y así para todos. Entonces, una tabla de intervalo, cualquier tabla que tenga esa configuración, desde hasta, es una tabla que se llama de intervalo. Son tablas opcionales. Pueden ir o no pueden ir. Pues si no van, no tendría gracia la, digamos, la base de datos. Si yo sacara un perfil, por ejemplo, este perfil que es el 2, si yo sacara aquí para el perfil 2, pues vería mis barrenos de esta forma, por ejemplo. Aquí tendría los barrenos y aquí él me estaría mostrando los códigos, etcétera, etcétera. Entonces, esa tabla de intervalo, pues se caracteriza por tener los campos All ID, por tener el campo Sample ID, por tener el depth from, por tener el depth to, y puede tener hasta 50 campos. ¿Listo? Entonces, esa tabla tiene un campo opcional que se llama litología. Mire, obligatorios están depth from, depth to, all ID, sample ID, y el campo opcional es esta columna de litología. Y puede tener lo que se desee. Este campo pues es alfanumérico y listo. Entonces fundamentalmente lo que está haciendo la base de datos es conectar la tabla collar, que es esto que salió aquí, collar y survey, con cada uno de los barrenos en una tabla opcional que pues se llama geología. Tenemos otra tabla opcional que también es una tabla de intervalos que se llama muestras. Vamos a darle ahí clic. Y esta tabla muestras, pues lógicamente tiene los mismos campos, depth from, depth to, all ID, sample ID, aquí sí tiene un código cada muestra, y tiene un campo opcional que se llama gold, pero puede tener oro, puede tener plata, puede tener cobre, y puede tener otros minerales asociados. Si es un depósito, pues de pórfidos, pues puede tener otros minerales asociados. Aquí sencillamente, pues para el ejemplo solo tenemos el campo oro, pero puedo tener una base de datos un poco más robusta, precisamente para el trabajo, para el cálculo. Entonces, estas tablas se pueden importar directamente también. ¿Cómo lo hacemos?
Vamos a desconectar la base de datos, close, para que no haya ningún tipo de conflicto. Seleccionamos acá Oro MDB, volvemos y abrimos el Access. En cualquier tabla, no importa, le damos clic derecho, importar desde Excel. Obviamente vamos a tener que buscar la ruta nuevamente. Busquemos por favor la ruta. Entramos ahí a base de datos, a la carpeta y seleccionamos geología. Le damos a abrir. Sin embargo, como es una tabla nueva diferente a la que tenemos, a las 4 que tenemos aquí por defecto, entonces seleccionamos la opción 1 que tenemos acá, la primera opción, que dice importar el origen de datos en una nueva tabla de la base de datos actual. ¿Por qué no la tenemos? El proceso para hacerlo desde Surpac, porque también se puede, es un proceso un poco más dispendioso. Por eso, pues, explico primero este proceso y ya después explicamos el proceso más dispendioso. Le damos a aceptar. Él nos muestra los datos de la tabla, le damos siguiente. Él crea los encabezados y le damos finalizar. Profe, Señor, si dice que todos los datos no se pueden agregar a la tabla, pues como un error, ¿es de qué? no, venga, miramos, porque venga, a ver, miramos. Ok. Permítame. Alejandro, ¿sí? Sí, señor. Estás viendo la pantalla. No, es que ahí estamos metiendo otra tabla. Dele cancelar. Dele cancelar. Dele clic derecho. Importar. Geología. Geología, geología. No, 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 no. No, es una tabla nueva porque es diferente a esas 4 que tenemos. Ah, Aquí ok. la segunda opción es solamente para llevar o collar o estilo, survey o translation. Ah, ok. Dele No, aceptar. entonces ahí fue Ahí fue el error. Listo. Ujú. Dele siguiente y le da a finalizar. Y cerrar. Oh, listo. Listo, Alejandro. No, gracias. Bueno. Ya importamos la tabla de geología. Hacemos lo mismo, exactamente igual. Importar desde Excel. Aquí en examinar, ya obviamente tenemos la ruta ahí abierta, seleccionamos muestras. Le vamos a abrir. Importar el origen de datos en una nueva tabla de la base de datos actual. Esta primera función le damos a aceptar. Siguiente y finalizar.
Normalmente no se demora tanto. Voy a darle cancelar, creo que ahí es porque tenía abierto ahí el Excel. Entonces es un problema. Lo cerré. Llama aquí muestras, abrir y aceptar. Eso tiene que cargar rápidamente. Siguiente y finalizar. Listo y cerrar. O sea, era porque tenía abierto ahí el Excel. Entonces aquí tengo mi base de datos para muestras y tengo goal, un identificador que él lo pone ahí por defecto, el barreno y ya. Y es una tabla de tipo intervalo que va desde hasta. Bueno, ya puedo cerrar el access y podemos volver a cargar oro DDB. Listo. Ya digamos que la base de datos quedó cargada de información, que era digamos, la demora. Y por este lado es mucho más rápido, es mucho más fácil hacerlo que pues por el método aquí tradicional que es demoradito. Y pues era el método que a uno le explicaban hace, pues cuando empezaba con esta cuestión en Surpac. Ya pues después uno ahí con el cacharreo pues lo sacó rápidamente por Access y listo. Bueno, vamos entonces a crear unos estilos precisamente para poder ver los códigos o la litología que tenemos ahí. Vamos a desplegar aquí los barrenos, display drill holes, para poderlos ver. Vamos a darle aquí la tabla collar, los dejamos con ancho fijo y listo, los desplegamos. Vamos a crear entonces unos estilos con colores. Entonces, seleccionamos aquí Drill Hole Display Styles. Aquí voy a la tabla. Esto me muestra lo que contiene la base de datos. Voy a la tabla geología. Aquí selecciono litología. Le doy clic derecho y selecciono la opción Get Field Codes. Conseguir los códigos de campo, para que me los filtre. Entonces, nuevamente, tienen sus tablas, despliegan en geología, despliegan, hacen clic derecho sobre litología y le dan Get Field Codes. Les aparece un más, lo despliegan y aparecen los códigos litológicos B, I, MU, V1, S2, SH y ST. Entonces seleccionamos aquí B. Él me permite darle primero un color gráfico y también tener una opción de ploteo. Esto lo miraremos más adelante. Por el momento, solo le vamos a dar color gráfico, graphic color, para poderlo ver ahí. Entonces, el B le vamos a dar color amarillo. Lo escribimos ahí sencillamente, yellow. Y el patrón gráfico lo dejamos en sólido, que lo único que necesitamos es observarlo ahí, observarlo en pantalla. Después de que lo haga, selecciono IN, el código, el color es verde, seleccionamos green. Después MU, el color es azul, blue. QV1,
que pues para nosotros es nuestro, digamos, nuestro mineral de interés. Encontramos una compositación muy buena, digamos, de oro. Le vamos a dar rojo, red, S2, V1 es rojo, S2 es naranja, orange, el SH, cian, y el ST, magenta. Esos son los colores que necesito. Mira. Yellow para el B, green para el IN, MU azul, blue, V1 rojo, S2 orange, SH cian y ST magenta. Le damos a aplicar cuando terminemos. Obviamente no me va a mostrar nada todavía acá en pantalla, porque tengo que darle la instrucción para que me muestre esa configuración. Entonces seleccionamos oro acá, Display Drill Holes. Aquí vamos a seleccionar la tabla geología, Table, geología. Vamos a seleccionar el campo fiel, seleccionamos litología. Aquí dejamos lo demás pues similar. Aquí en labels, en la ficha labels, vamos a hacer lo siguiente. Para desplegarlos, para visualizarlos. En labels vamos a seleccionar aquí la tabla geología con el campo litología. La posición pues lo dejamos por defecto right, alineación left, el offset que es el desfase con respecto al barreno le dejamos ahí 3 metros. El tamaño pues esto pues está en 1, lo vamos a dejar en 2 para que sea más grande. Y le damos a aplicar. Una vez llene esto, geología, fiel, litología, las posiciones dejamos right, left, offset 3 y acá en size 2. Le damos a aplicar, esperamos que se cargue y pues ya podemos ver cómo está el compósito, o sea, cómo está la estratigrafía de ese depósito. Ahí vamos. ¿Quién va quedado? ¿Cómo van? Profe, qué pena, ¿cómo le asignó? Mejor dicho, ¿cuál fue el comando que usó para poderle asignar los colores? Para dibujarle a los barrenos los colores. ¿Cuál es ese Aquí display le drill das hole? oro, ¿sí? Aquí en la base de datos, Display Drill Holes. Ah, ok. Aquí seleccionas en la tabla geología el campo litología. ¿Listo? Litología, listo, profe, gracias. Bueno, y acá en los labels, pues para poder ver, selecciona en la tabla geología con el campo litología, dejas las posiciones como están ahí. En offset seleccionas o escribes 3, pues para poderlo ver mejor. ¿Listo? Y aquí Sí, vas a señor. seleccionar en talla 2 y le vamos a aplicar. Y ahí pues ya te tiene que aparecer de esta manera.
¿Listo? Eso es una forma. O sea, eso es una forma de ver cómo se comporta ese depósito. Bueno, para las muestras yo tengo que hacer un proceso. Entonces es un proceso pues estadístico muy rápido, o sea, para hacer una estadística básica. Entonces vamos a seleccionar muestras acá. Abrimos el archivo Excel. Voy a copiar el campo Gold, o sea, voy a copiar ese campo. Como me ubico acá en Gold, oprimo la tecla Control, oprimo la tecla Shift y oprimo la flecha hacia abajo, las tres al tiempo. Control, Shift y la flecha hacia abajo, que me permite seleccionar las 4.814 muestras que se loguearon. Selecciono y voy a abrir un archivo nuevo. Abre una hoja nueva de Excel, un archivo nuevo. Aquí en pegar le damos pegar valores. ¿Listo? Damos aquí pegar valores. Tengo mis datos de oro. Como yo sé que es oro, le voy a quitar la columna, la fila, perdón, del encabezado. Entonces selecciono aquí el 1, le doy clic derecho y le doy a eliminar. O sea, quiten la columna. Dejemos solo los datos para poderle aplicar la estadística. Entonces, para poder, digamos, hacer o graficar en el Surpac, yo debo hacer una estadística básica. Esa estadística básica que voy a hacer, la puedo hacer con Excel. Si tienen un software estadístico, pues fabuloso para hacerlo, pero se puede hacer por el Excel directamente. ¿Listo? Entonces, venimos acá. Vamos a venir aquí al menú archivo y lo primero que voy a cargar es el complemento estadístico. Entonces, archivo, en opciones, que está al final abajo, la cinta verde, en opciones, ustedes van a seleccionar acá complementos, van a buscar aquí herramientas para análisis de toda la selección, seleccionan herramientas para análisis. Yo ya como lo tengo cargado, por eso seleccioné herramienta de análisis VBA, pero eso no se preocupen, ustedes tienen ahí herramientas para análisis y le dan en el botón ir, en la parte de abajo. Aparecen unos complementos disponibles, ustedes solo chequean acá, chulean herramienta para análisis. Lo seleccionan ahí y le dan a aceptar. Ahí me debe cargar el complemento acá en datos. Aquí debe quedar este recuadro que dice análisis de datos. Revisen por favor que esté ahí. Una vez esté ahí, lo que vamos a hacer primero es sacar la estadística descriptiva.
Entonces seleccionamos acá análisis de datos, nos va a abrir los complementos y aquí aparecen diferentes herramientas. Vamos a seleccionar estadística descriptiva de la lista. Sin embargo, no voy a seguir, voy a cancelar esto. Primero que todo y antes que nada, siempre que vamos a hacer un análisis de datos, tengo que hacer un diagrama de dispersión. ¿Por qué? Porque normalmente puedo tener valores fuera de rango, que en datos estadísticos normales, por ejemplo, de poblaciones, se podían manejar o se pueden, digamos, eliminar, pero cuando es una población tan grande como esta, estos datos se llaman outliers, que son datos fuera de serie. Esos outliers generalmente generan mucha variabilidad. Como lo que vamos a tener son unas variables regionalizadas, entonces yo debo controlar la varianza de X o la varianza de la variable regionalizada, que en este caso es la concentración de oro por unidad de área. Esa es mi variable regionalizada. Obviamente si lo trabajo por unidad de área, pero si es por unidad de volumen y ese volumen se multiplica por la densidad, entonces yo tendría concentración de oro por unidad de masa, que en este caso serían toneladas. Digamos que esa es como la definición de la variable regionalizada que yo estoy intentando evaluar acá. Vamos a datos, ahora sí, perdón, a insertar, discúlpenme. Vamos a seleccionar primero todos los datos, Control, Shift y la flecha hacia abajo. Y voy a insertar, y lo que voy a hacer es insertar un gráfico de dispersión. Esta primera opción que tenemos acá, en gráficos, acá selecciono dispersión y lo cargo. Entonces, ¿yo qué puedo ver? Que tengo casi 5.000 muestras. Que esta variable pues está uniformemente distribuida. Que obviamente digamos, el tenor o la mayor parte de las concentraciones de los datos se dan de 0 a 2 gramos. Esto debe ser sí, de 0 a 2 gramos por tonelada y después va subiendo a un máximo de 10. Eso es lo que tengo ahí. No veo valores fuera de serie. Entonces no tengo outliers. Puedo continuar con el análisis. ¿Por qué? Porque cuando se me presentan outliers, necesito hacerle un tratamiento a los datos, eliminar esos outliers y sacar el top put, precisamente para poder determinar el valor de tope que va a tener ese depósito y hacerlo por diferentes métodos. Entonces está el método estadístico evaluando el histograma de frecuencias, haciendo intervalos de confianza para la media, suponiendo un comportamiento normal de la muestra, trabajando con percentiles o sencillamente utilizando la experiencia, pues si ya se conoce el depósito o si se ha trabajado con depósitos pues similares, pero que estadísticamente para variables regionalizadas pues no aplica mucho, digamos hablándolo desde los términos geoestadísticos. Entonces, ¿yo qué hago? Sencillamente puedo aplicar métodos estadísticos tradicionales para poder evaluar ese depósito. Como ya tengo mi diagrama de dispersión, veo que está uniformemente distribuido. Esto es una distribución uniforme. Voy a hacer el análisis de datos. Aquí. Selecciono análisis de datos.
estadística descriptiva, que es el siguiente paso. Le voy a aceptar. Él me va a pedir un rango de entrada. Entonces, en mi rango de entrada, yo voy a seleccionar toda la muestra. Acuérdense en Control Shift y la flecha hacia abajo. Esto, ¿por qué no me está funcionando acá? Rango de entrada. Algo está seleccionado. Ya. Ok. Análisis de datos, estadística descriptiva, aceptar. Control Shift y la flecha hacia abajo, los 4.813 datos que me den una hoja nueva, que me dé un resumen de estadísticas. Aquí selecciono en una hoja nueva y le voy a aceptar. Entonces, ¿qué me dice? Que la media del depósito es 0.9346. Tiene una ley muy bajita, un tenor bajo. Tengo una desviación estándar de 1.32, una varianza de 1.76, es decir, que la desviación estándar es el promedio de todas las desviaciones. Entonces yo tengo concentraciones que están 0.93 y por encima están 1.32 en promedio y por debajo 1.32. O sea que más o menos tengo esa variación en la concentración. El rango me dio 10.08, el mínimo 0.01. O sea que tengo concentraciones que van desde 0.01 hasta un máximo de 10.09. Listo. Tengo que hacer un histograma de frecuencias. Entonces, después de que hago la estadística descriptiva, desarrollo mi histograma de frecuencias. Entonces, para el análisis del depósito, pues primero el diagrama de dispersión, o sea, mirar la dispersión. Verificar que no haya outliers. Después, hacer un análisis, pues una estadística básica con una estadística descriptiva. La estadística descriptiva me permite determinar la media y la desviación estándar. Obviamente también me permite verificar la varianza de X o la variación en esa variable regionalizada. Tercero, realizar un histograma de frecuencias. Precisamente el histograma de frecuencias me permite determinar las clases o los intervalos en los cuales se va a mover las estimaciones o sobre los cuales voy a hacer las estimaciones. Entonces, para hacer los intervalos, lo primero que debo determinar es el número de intervalos, que lo vamos a llamar M sub J. Para determinar el número de intervalos M sub J, es igual a 1 más 3.3. Esto es de lo básico por el logaritmo en base 10 de n, que es el número de datos. Después de que determino el número de intervalos, debo determinar la amplitud del intervalo, que es el rango sobre M sub J. El número de intervalos, entonces tengo el rango, que lo da el Excel, pero pues es el máximo menos el mínimo sobre MJ. Con estos valores, pues debo sacar el límite inferior para el intervalo J y el límite inferior y el límite superior.
Y posteriormente, pues hacer la tabla de frecuencias. Y la gráfica. Pues esto es algo muy normal dentro de la estadística básica. Lo vamos a hacer aquí rápido en nuestro Excel. Entonces, vamos aquí a sacar el número de intervalos M sub J. El número de intervalos, pues para esta muestra es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de el número de datos, 4.813. ¿Cuánto nos dio? 13.14. Ajá. Mirar. 13.1519. Entonces vamos a tener 14 intervalos. ¿Sí? Eso es lo que me pide pues para todas esas muestras. Tener un rango así de 14 intervalos y vamos a sacar la amplitud de cada intervalo. Entonces la amplitud es igual al rango, que en este caso es este valor 10.08 y lo voy a dividir en el número de intervalos que tengo, que son 14. Entonces lo llevo al entero. Sí, pues tenía 13.15. También lo puedo llevar a 13 intervalos. Pero pues entre más clases tenga, pues más detallado me va a dar, porque es que tengo 4.813 muestras. Me da 0.72. Creo que me está dando cerrado. 0.72. Entonces determinamos los límites. Límite inferior, límite superior. Obviamente, si tenemos un software estadístico, pues esto sale a toda, como el Minitab o como cualquier otro software. Yo hasta aquí lo hago a mano acá y ya que el Excel haga el resto. Entonces aquí le doy igual, perdón, el límite inferior es el valor mínimo, 0.01 para el primer intervalo o la primera categoría, la clase. El segundo, el límite superior de ese intervalo es el valor mínimo a la amplitud, 0.72. A mí lo que me preocupa es que me puede dar exacto. Digamos en exacto, aquí ya miramos una corrección si hay que hacerla. Tengo 0.01, 0.73. El siguiente valor es este valor del límite superior del intervalo. Por eso es que el Excel, cuando vayamos a graficar, solamente me va a pedir los intervalos, los límites superiores de cada uno de los intervalos o cada una de las clases. Entonces selecciono ahí, Enter. Y aquí arrastro solamente este. Entonces ya me está dando los rangos, que el primer intervalo, a ver cuántas muestras cayeron entre 0.01 y 0.73, cuántas muestras están entre 0.73 y 1.45, y voy a sacar mis 13 intervalos, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, décimo, 11, 12, 13 y 14. Al final aquí me da 10.09. Es probable que me quede una muestra por fuera porque este último intervalo lo tenemos con 0.09. Aquí solamente voy a hacer una modificación porque la idea es que este último valor sea mayor que el máximo que tengo acá. Entonces aquí, como es igual, entonces le voy a colocar 10.1. Lo modifico. Solamente le doy ese poquito de variación para que no me deje ningún valor por fuera. ¿Ok?
copio mi límite superior, copio estos valores, vengo aquí a la hoja 1 donde tengo los datos y voy a ir aquí al lado en la primera fila, aquí en la columna B, y le doy pegar y le doy aquí pegar valores. Y vamos a sacar nuestro histograma de frecuencias. En datos, seleccionamos acá datos, acá análisis de datos, seleccionamos histograma, aceptar. Entonces, él nos va a pedir para nuestra tabla pues, de frecuencias, aquí apareció, en histograma, el rango de entrada van a ser los datos, los 4813. Verificamos que seleccionemos todo y en el rango de clases vamos a seleccionar solamente los valores numéricos del límite superior. Acá. O sea, desde el 0.73 hasta el 10.1. Le digo que me dé esto en una hoja nueva, que me dé el porcentaje acumulado, que es la probabilidad de ocurrencia, y que me dé crear gráfico. Aquí le damos a aceptar. Esperamos que trabaje. Y miramos pues, cómo está el depósito. Y esos son los valores. O sea, realmente solo teníamos pues para valores de concentración de 10 altos solamente tenemos 7 muestras. De 9, o sea, prácticamente digamos que si hablamos de un 95% de confianza, ¿qué sería esto? Cuando hablamos de la confianza, o sea, hablamos del percentil 95. Cuando decimos que si tenemos un 95% de confianza, yo puedo decir que con un 95% de confianza, el depósito tiene una concentración máxima de 3.61, vamos a decir gramos por tonelada. O sea, está bajito. Porque ya, hablando en otros términos, aproximadamente el 86% de las muestras, como lo tenemos acá, llegan hasta un máximo de 1.45. Del resto, de ahí para adelante, aproximadamente el 14% van desde 2.17 hasta 10. Y si hablamos con una confianza del 95%, es decir, el percentil 95, tenemos 3.61. O sea que básicamente el 95% de las muestras se mueven entre 0.01, que era el mínimo, hasta 3.61 en concentración. Eso es lo que tengo. Entonces necesito darle valores a eso para poder graficar, pues en Surpac. Esto para poder ver cómo se distribuye eso en el depósito. Va a permitir aquí anotar estos valores. Del límite inferior va de 0.01, o sea, va hasta 0.73,
1.45, 2.17, 2.89, 3.61, 4.33, 5.05, 5.77, 6.49, 7.21, 7.93, 8.65, 9.37 y 10.1. Digamos que esos son los valores que tengo. Alejandro, cuénteme. No, profe, yo no tengo la mano alzada. Bueno, es que ahí me apareció ahí. Bueno, No. listo, tranquilo. Bueno, también era para escucharlos, porque es que uno hablando aquí solo, ya palo seco es muy berraco, man. ¿Sí? Poniendo atención. Sí, bien. Entonces, le vamos a dar aquí en Drill Hole Display Styles, porque yo tengo que mostrar cómo está el depósito. Entonces, selecciono aquí y voy aquí al campo muestras. Despliego muestras acá. La tabla o el campo que necesito ver es oro, gold. Resulta que él es numérico, entonces tiene desactivada la opción Get Field Codes. Obviamente es numérico y aquí yo necesito ir metiéndole campos. Entonces voy a seleccionar aquí Add New Style. Entonces le doy clic derecho y selecciona Add New Style. Aparece New From, New To. Entonces vamos a seleccionar pues los valores. Entonces el primer valor va de 0.01 hasta 0.73. Le doy clic derecho, le doy Add New Style, perdón. Espérame porque acá. Esos son los rangos, profes. Sí, señor, 0.01 y aquí, que no me ha escrito, 0.73. Sí, señor, son los rangos. Dale. Listo. Ahora el segundo va de 0.73, vamos hasta 1.45. Y vamos creando ahí Add New Style. Después de 1.45 hasta 2.17. Pues clic derecho, Add New Style, 2.17 hasta 2.89. Y así sucesivamente. Después de 2.89 vamos hasta 3.61. Clic derecho, Add New Style, de 3.61. Y esto es un poquito dispendioso, pero pues ahí vale la pena hacerlo. 4.33. Clic derecho, Add New Style, de 4.33 hasta 5.05. De 5.05 a 5.77. Add New Style, de 5.77 hasta 6.49. Add New Style, 6.49 hasta 7.21. Derecho, Add New Style, desde 7.21 hasta 7.93. Add New Style, de 7.93 hasta 8.65. Que siempre son 14 intervalos, es harto. De 8.65
hasta 9.37 y aquí Add New Style de 9.37 hasta 10.1. Ya el resto, o sea, una vez los tengo aquí, toca tener cuidado de no darle cancelar o no cerrarlo por ahí accidentalmente, pues, porque se pierde pues la información que estamos trabajando. Les doy un tiempito a ver si lo vamos sacando. Listo, y le vamos a seleccionar ahí unos colores, mire. Yo no me voy a enredar aquí la pinta. Vamos a arrancar, por ejemplo, pues arranquemos a darle colores diferentes, variados. O sea, esto ustedes lo pueden hacer porque pues como son tantos, entonces lo vamos a Hagámoslos hacer. como de azul a rojo para indicar Sí, cantidad. O sea, sí. como Arranquemos desde acá. Si le parece la 1, 2, 3, 4, en la cuarta, ¿sí la? Acá, de abajo, 1, 2, 3, cuarta, y arrancamos ahí. 1, y arrancamos ahí por derecha. Bien. Y estoy de acuerdo ahí por la sugerencia, muy bien. Ponemos ahí por los azules. Después, bueno, aquí van a haber 3 azules iguales. Después aquí agarro el morado en 2.89. Ya ustedes pues van cogiendo ahí los colores más, aquí como magenta. Profe, Ahí le le hago dos vamos dando. consultas. Sí, señora. La primera, si justo un valor queda, por ejemplo, en 0.73, ¿el software dónde lo va a poner? ¿En el primer intervalo o en el segundo? Aquí es abierto, perdón, cerrado abierto, lo coloca en el segundo. Ok. Y lo otro es, creamos esos intervalos, por ejemplo, en mi caso con punto, los números decimales, pero el computador está configurado con comas. ¿Eso genera algún conflicto? Sí, Pues va a ser capaz de identificarlos. no, toca configurarlo. No sé si te acuerdas cómo lo configuramos la primera vez. Ya te explico nuevamente para configurarlo. Listo, gracias, profe. Bueno, yo aquí voy a seleccionar por acá. Otro color aquí como, ya. Seleccionamos todos los colores. Una vez termine, le damos a aplicar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ya una vez termine, que le demos ahí a aplicar, podemos desplegar por concentraciones. O sea, puedo desplegar y mirar las concentraciones acá. Entonces, ¿a dónde voy? Voy aquí a Display Drill Holes. Entonces puedo venir aquí al campo muestras con el campo Gold. Tabla muestras, campo Gold. Listo, muestras Gold. Voy a seleccionar acá en el estilo de los cilindros, voy a seleccionar ancho variable. Me dice que la longitud en unidades va de 1 a 50. Pues yo lo puedo dejar aquí así como para ver que 1 es las concentraciones más bajas y 50 las concentraciones más altas. Eso es una forma como para visualizar, digámoslo así.
para poderlo visualizar en cierta medida. Le damos así, aplicar, y ya puedo ver cómo me aparece la concentración. Entonces, los diferentes grados de concentración, y lógicamente, pues ahí me está mostrando un filón y me está mostrando pues las etiquetas acá. Aquí esto puedo hacer unas secciones que ya vamos a mirar. Voy a contestar la pregunta acá. ¿Quién me la había hecho? Perdón, Alejandro. ¿Quién? Yo, profe, Gina. ¿Quién? Gina, sí. Sí, mira, Gina. Para arreglar esto, para que no tengamos problemas, siempre vamos al panel de control. Entra el panel de control. Una vez ahí en el panel de control, seleccionamos región. Y vamos a hacer clic en configuración adicional. Ahí en configuración adicional le vamos a cambiar aquí el símbolo decimal. Vamos a borrar el símbolo que esté. ¿Qué símbolo tienes? ¿Una coma? Sí, señor, Sí, una coma. una coma, entonces lo pasas a punto. El símbolo de separación de miles, me imagino que tenías un punto, lo vas a borrar y le colocas una coma. O sea, ahí se invierten esos dos. Y en el separador de listas acá, vamos a borrar y vamos a colocar el punto y coma. ¿Listo? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, le das a aplicar, le das a aceptar, le das a aplicar y le das a aceptar. Ya pues el Excel tiene que haber cambiado y de esa forma nos quitamos ese problema. En mucho software, en el Project, en el Excel, se quita uno el problema. Listo, esta es la forma de visualizarlos. Bueno, vamos a ver otras visualizaciones aquí. Hasta ahí está claro cómo hicimos esto, porque realmente uno cuando busca así tutoriales le dicen a uno, no, coja los intervalos y colóquelos. Pues realmente tiene pues su tratamiento, un poco los datos, y los datos tienen bastante tratamiento pues estadístico que uno tiene que hacerle a esta situación. Si yo quiero ver, por ejemplo, secciones, vamos a sacar unas secciones, ya aprovechando el tiempo que nos queda. Vamos a sacar las secciones acá. Resulta que tenemos aquí en esta parte, acá en la parte derecha de la pantalla, tenemos esta herramienta que se llama planos. Esa herramientica nos va a servir para sacar secciones. Seleccionamos ahí en planos y tengo aquí pues los slices. Entonces aquí aparece una herramienta que se llama Quick Planes. Sin embargo, pues yo tengo que mirar, ya sé que la separación entre líneas, que fue lo que hice con la grilla, estaban cada 40 metros. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo identificar un barreno, voy a tomar como referencia este barreno, que está el barreno que tengo acá.
y voy a tomar como referencia este barreno de acá, o sea, estos dos, y voy a identificarlos. ¿Cómo los identifico? Aquí tengo una herramienta que se llama Identify Drill Hole. Aquí está. Esta herramienta Identify Drill Hole me va a permitir mirar las coordenadas. Las selecciono y vengo aquí. Miro, perdón, que creo que me comí una línea de barrenos. Discúlpeme porque esto estaba, no tenía el zoom adecuado. No tenía el zoom adecuado. Entonces ahí pues la embarré un poquito. Entonces voy a borrar este y voy a borrar este. Entonces, nuevamente, los barrenos que voy a identificar para hacer mis secciones son este y este último. Entonces, con la herramienta acá, Identify Drill Hole, voy a seleccionar este barreno, perdón. Muchas gracias, Nelson. Sí, qué pena no había leído los comentarios acá. Este es el formulario. Gracias, Nelson, por compartirlo. Un gusto. Sí, señor. Entonces aquí seleccionamos el barreno y nos dice que ese barreno en el collar en Y, o sea, en la norte está a 7120. Pues digamos que tomamos la parte entera porque está a 7120.89. Hoy selecciono el último, el que tengo seleccionado arriba. Me dice que está a 7600. Entonces voy a tener de 7120 a 7600. Voy a sacar secciones, perfiles, que los puedo hacer de una vez. Entonces, voy aquí a planos y vamos a sacar esos perfiles. Selecciono aquí en planos, selecciono acá la herramienta Quick Planes, planos rápidos. Y hay diferentes métodos. Entonces, pues digamos que este depósito tiene la ventaja que las secciones van hacia el norte, pues con un rumbo noreste. Entonces yo le doy aquí la orientación hacia el norte, la dirección de visualización yendo hacia el norte, looking north. Me dice que la definición, pues está, para los planos está inicio, fin e intervalo. Entonces, él inicia en 7120, finaliza en 7600 cada 40 metros, porque eso lo definimos con la grilla al principio. Acá entonces, por delante y por detrás, él da un corredor de 20 metros delante de la línea de sección, 20 metros delante, 20 metros detrás, pues en virtud que tengo barrenos inclinados. Puedo en la salida, vamos a seleccionar aquí esta función, a ver qué es, que me dice Snap to 2D. Vamos a obligarlo ahí a que nos muestre esto en una vista de plano, a ver. Y de salida, entonces, el nombre del plano. Pues lo vamos a llamar S de sección. Y aquí el nombre del grupo lo vamos a llamar perfiles. Entonces, nombre nos va a dar cada sección con el sufijo S y el nombre del grupo perfiles para que de una vez los guarde. Y le doy a aplicar. Al darle a aplicar, el de una vez me monta mi sección, me monta mi perfil. Y aquí tengo mi primera sección, mi primer perfil. ¿Dónde quedaron?
quedaron acá. Entonces puedo ir explorando con el previous plane o con next plane, que también lo da con las teclas, mire, F12 y F11, atrás, adelante. Entonces, bueno, aquí puedo seleccionar el siguiente. Con la tecla F12 selecciono el siguiente y así me va mostrando cómo está pues el depósito en sus secciones. Obviamente esto vamos a hacer un ZA para poderlo ver bien, un ZO para poderlo un poco más lejano y de esa forma pues puedo ir viendo las secciones cómo nos quedó esto. Y es la forma de seccionar o de ver esos perfiles. Vamos a ver otras cositas pues para ir mostrando acá. Vamos a mirar ya en estos 5 minutos, ya para ir terminando. Vamos a darle acá Display Drill Holes. Vamos a seleccionar aquí pues lo mismo, o sea, está el campo muestras, está el campo Gold. Vamos a mirar aquí en Labels. Vamos a seleccionar el campo Geología, Litología, tal cual está. Pero quiero ver más información. Entonces le doy clic derecho. Le damos Add para que nos dé otra fila. Aquí clic derecho sobre el 1. Le dan Add, nos da otra fila. En esa fila vamos a seleccionar el campo muestras con el campo Gold. Vamos en el offset, lo vamos a dejar aquí en 3. Aquí que me muestre esto, aquí left, para que una me quede la litología en un lado a la derecha y para que el otro me quede a la izquierda. Y le puedo dar a aplicar y él ya me empieza a mostrar las concentraciones. Digamos que el offset 3 pues aquí nos quedó corto. ¿Sí ven? Queda corto, lo puedo mejorar. Aquí el offset le doy por ejemplo 5 y le doy a aplicar y ya lo muestra mucho mejor, lo muestra más alejado. Entonces obviamente estoy viendo las concentraciones 2.3, 3 con el color que teníamos. Aquí por ejemplo tengo, miren, V1 que era pues el punto de interés y obviamente voy a tener aquí una concentración pues mayor. Obviamente el offset me está mostrando esto más alejado acá, pero ahí lo puedo observar. Concentraciones. Voy a colocarle aquí 10. Que me quede más alejado para poder ver bien esto. La concentración de 7.8 en esta parte del barreno, de la columna. Aquí lo puedo ver más detalle. Las concentraciones para poder hacer el compósito más adelante. Esa es una forma pues de visualizarlo. Que quiero verlo estadísticamente. O sea, quiero verlo en barras. Entonces puedo seleccionar acá Display Drill Holes y aquí en la opción Gráficas puedo seleccionar Muestras con el campo Gold. El offset lo dejo en 5. Que me muestre esto como una barra llena. Fillet. Fillet. Bar.
La longitud mínima 1, la máxima 50. De pronto nos da unas barras muy largas. Dejemos la longitud máxima a unos 20. Y le vamos a aplicar. Él empieza a trabajar. De pronto 20 era muy pequeñito para mostrar ahí la gráfica de barras. Aquí me la mostró, mire. Entonces, venga, si lo dejamos 50 aquí para ver las gráficas. La alineación, dejémosla no a la aquí, la F, y aquí lo dejamos en 50. Para que me muestre esto también estadísticamente aquí, como en barras. Y podemos ir mirando. Aquí, por ejemplo, se puede ver bien estadísticamente cómo se está comportando esto. Entonces, esto me permite a mí seleccionar muy bien el mineral de interés. Ya mañana pues haremos selección. Listo, me quedé sin voz. Bueno, Muchas espero gracias. que... ¿Señor? Muchas gracias. No, señor, con gusto. Muchas gracias. Bueno, Gracias. a ustedes mañana entonces nos vemos, Dios mediante, y continuamos ahí con el proceso. Voy a subir sí los 2 videos, discúlpenme por favor que no los he subido, ya queda un momento y los subo. Les agradezco mucho su atención, mañana entonces nos vemos. Dios los bendiga y que tengan Muchas gracias. A usted, Muchas profe. gracias. Muchas profe. feliz noche. Muchas Buenas noches, gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, hasta luego.